Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual sobre el cuidado como derecho humano y como política pública, obviamente en el ámbito de nuestro colegio de abogadas y abogados, dentro del área académica, a cargo del doctor Gabriel Stilitz, que bueno, no pudo asistir, pero dejó sus saludos. Y dentro del Instituto de Derecho Político, que bueno, hay varios de los integrantes acá, María Eugenia Nervi, Mateo Grancela, que es secretario, Evelyn Ledesma, que es alumna y está con nosotros en el instituto, Gabriela Aguirre, y me falta Euge, no la vi por ahí, debe andar por ahí. Bueno, son todos participantes del instituto. Bueno, está Maru ahí, que están haciendo una diplomatura, y me dijo que estaban muy interesados. Y bueno, ya nos iremos conversando entre todos. Antes de irme, porque siempre me olvido, Diego, agradecerte del CAL por el apoyo técnico de siempre, así que muchísimas gracias. Bueno, y contarles cómo surgió un poco esta actividad. En primer lugar, desde el campo disciplinar del derecho público, y en este caso del derecho político, que es a lo que nos dedicamos en este instituto, consideramos obviamente al cuidado como una política pública, una de las más importantes quizás, que está en agenda, obviamente, esto de quién cuida, cómo cuida y cuándo, que lo va a desarrollar Laura, así que no me voy a detener. En segundo lugar, porque con las particularidades que presenta el ejercicio de la abogacía, consideramos fundamental tener este espacio para poder pensarlo en el ámbito de nuestro colegio. Y bueno, justo acá está entre nosotros Rosario, que te contamos, Laura, que estamos en proceso electoral, y Rosario es la primer candidata mujer por una agrupación, que es el Movimiento Innovador. El resto de los participantes todavía no han anunciado sus candidatos o candidatas, así que es la primera vez que se presenta una mujer, con lo cual es muy importante. Y bueno, justo en charlas pasadas, Rosario estuvo desarrollando un poco algunas líneas, y especialmente preocupada y ocupada por este tema del cuidado y de la problemática de las colegas, ¿sí? Y en especial con el desarrollo de la profesión y el tema de la caja de abogados y abogadas, y cómo contempla, digamos, el abordaje diferenciado para hombres y para mujeres, y qué puede brindar en materia de políticas de cuidado. Así que bueno, Ro, bienvenida y gracias. Y bueno, ya con estas definiciones, lo más sencillo, la verdad, fue encontrar a la expositora, a Laura. Sencillo porque con la mayor generosidad que la caracteriza y predisposición, enseguida que la contacté dije que sí, dijo que sí, así que gracias Laura. Y Laura, bueno, la conocí personalmente a través de Adriana Krasnov, que pide disculpas porque no puede estar, porque está visitando a su hija que vive en el exterior, que estaba invitada, pero bueno, no nos pudo acompañar. Y bueno, Adriana nos reunió en un gran evento, allá hace ya 2 años creo, en Rosario, bajo el título Filiación, Niñez y Género en Clave Interdisciplinaria, que estuvo, ahí tuve la oportunidad de escucharla a Laura, y bueno, después eso dio origen a un libro hermoso que vamos a presentar, ya te tengo ahí, lo vamos a presentar en el colegio, que hablamos un poquito de estos temas. Así que bueno, pude conversar con Laura y escucharla desarrollar esta temática. Laura me pidió que la presentara simplemente como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, y como docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Pero realizó un montón de estudios, es doctora en Sociología y Teoría Política en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es doctora en el área de Derecho Social de la UBA también, da clases en universidades nacionales e internacionales, y se desempeñó como experta independiente y presidenta del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador.
Así que, bueno, por la OEA, ¿no? Así que bueno, te presenté un poquito más, Laura, porque me parece que ameritaba. Una vez más agradecerte y bueno, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. No, la agradecida soy yo, Mariana, por volver a retomar el contacto. Como decía Mariana, fue lindísimo ese encuentro que tuvimos y conocimos las perspectivas que estábamos trabajando. Esto que nos pasa muy frecuentemente a quienes estamos en el campo de la investigación y de la docencia, que nos conocemos menos o conocemos menos líneas de trabajo y hay siempre gratas sorpresas de poder trabajar. Así que agradecida de poder compartir esta perspectiva y bueno, felicitar a Rosario porque necesitamos precisamente más candidaturas y parte de esos temas y ojalá candidaturas y elecciones favorables para las mujeres, y algunos de esos temas voy a tratar de trabajar hoy, con esta invitación de un gran tema que no es nuevo, y eso es lo que vamos a demostrar. La gran diferencia es que esta pandemia del COVID o de la COVID-19, y de acuerdo al debate que hay, si es en femenino o en masculino, pero lo cierto es que lo que la pandemia puso es hacerla visible. Es decir, hoy estamos en un escenario que pocas personas podrán decir que no saben qué se produce dentro de los hogares. Ahora, conocemos, vamos a ver qué pasa, cuánto se ha avanzado respecto a responsabilizarse en relación con esas obligaciones de lo que está sucediendo en los hogares. Entonces tengo una presentación para compartirles, de trabajar en este campo del derecho humano, pero antes de comenzar, me parece interesante, y sobre todo ustedes que están frente a un proceso eleccionario, pero pensar cómo se construyen consensos. Y esto me parece que es un tema muy importante en el campo del enfoque de género, porque ha sido uno de los grandes trabajos que han hecho los movimientos de mujeres. Los movimientos de mujeres, como ustedes saben, como todo movimiento social, es muy heterogéneo, muy diverso, incluye entre una de sus ramas centrales al feminismo, pero el movimiento de mujeres es mucho más amplio. Y ahí hay múltiples feminismos también, hay distintas posiciones, y no todos quienes y todas las que están en el movimiento de mujeres no necesariamente son feministas. Pero sí hay una práctica, y es una práctica política, porque ese es el factor también político que tiene este movimiento de generar consensos, que buscan también consensos globales o consensos regionales o sumarse a esos consensos. Entonces vamos a trabajar un poco en esos consensos del campo de los derechos humanos para llegar a cómo a partir de esos consensos logramos el reconocimiento del cuidado como un derecho humano, y vamos a ver algunas particularidades. Y al final voy a trabajar un poco los temas de agenda pública, una agenda que Argentina está comprometida finalmente a instalar el cuidado como agenda pública, y esto también es para celebrar. ¿Y por qué habla del marco de los consensos? Bueno, porque este siglo XXI, como todos recordamos, comenzó con la Declaración del Milenio, a nivel de lo que es el sistema de protección de derechos humanos. Esa declaración que trataba de comprometer a los estados, por primera vez puso obligaciones a los estados en términos de invitarles a firmar la declaración junto con una agenda de desarrollo, que fue la inicial agenda, la que conocemos como la Agenda 2015 o 2015, que fue la agenda de los objetivos del desarrollo del milenio. Y ahí se definieron, y ustedes tienen en este gráfico, 8 objetivos de desarrollo del milenio, que eran objetivos muy iniciales para hacer una agenda global de esta envergadura, pero muy pensados también particularmente para aquel continente que tiene mayores indicadores de pobreza, que es el caso de África. Entonces se pensaron estos 8 objetivos que tenían que ver con reducir la pobreza, reducir la mortalidad, garantizar la educación básica universal, una gran deuda que hay en todos los países, pero particularmente aquellos países más desaventajados, y América Latina tiene todavía indicadores altamente preocupantes de analfabetismo y de falta de acceso a la educación básica. Tenía compromiso respecto a la igualdad de género, tenía compromiso respecto al medio ambiente, pero lo interesante de esta declaración y de estos 8 objetivos de desarrollo del milenio, que fueron firmados por 187 estados, es que por primera vez se habilitó un proceso de rendición de cuentas global. Y este es un punto sumamente relevante, porque los estados en general rinden pocas cuentas internamente,
Y ahí vamos a tratar de trabajar, y debido al ámbito de interés de todos quienes estamos aquí, si hay un poder del Estado que no rinde cuentas, es el Poder Judicial. Y entonces esta era una invitación también a trabajar sobre mecanismos de evaluación en todos los ámbitos. Decía también que dentro de los continentes, América Latina no es el más pobre, pero sí es el más desigual de la Tierra. Y esa desigualdad que tanto escuchamos, que se mide, porque ahí lo que necesitamos siempre, quienes estamos en el campo de la investigación, siempre trabajamos con lo que llamamos evidencia empírica. Muchas veces los comunicadores sociales hablan redundantemente, dicen un dato de la realidad. Hay sobre todo un periodista que le encanta usar esa frase. Pero si es dato, necesariamente responde a una evaluación o una verificación empírica, por lo tanto es redundante. Pero esa producción de datos es un déficit en la mayoría de los países de América Latina. Es un déficit que no garantiza el acceso a la información, pero tampoco garantiza la producción de información, que es una obligación por parte del Estado. Entonces estas agendas también contribuyen en esa dirección, porque la rendición de cuentas necesariamente lleva procesos de producción de información que en general los países venían muy rezagados. Y en el caso de América Latina, insisto, es una agenda global llevada adelante por el Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, con todas las agencias especializadas de Naciones Unidas, desde la agencia que ya más se escucha en el campo de la pandemia hoy, que es la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, UNESCO, todas las agencias del sistema de protección, pero además también en América Latina tuvo un impacto muy fuerte estos consensos, porque implicó también iniciar esta década, iniciar este nuevo siglo, con la esperanza de superar las políticas neoliberales de los años 90. Y de alguna manera también recuperar ese ejercicio de derechos que había sido claramente vulnerado durante los años 90. Esa consideración, por ejemplo, de las poblaciones más vulnerables, ya no como sujetos activos y titulares de derechos, sino como beneficiarios. Y ese concepto de beneficiarios contrario a una posición de respeto a los derechos humanos. Y entonces esta agenda tuvo un impacto importante. Pero ahí es interesante porque en esta primera agenda, y ya voy a ir a la agenda actual, que es la Agenda 2030, desembarca una categoría que es la categoría de enfoque de derechos humanos. Y esto que deben haber escuchado mucho, que es precisamente recuperar la relevancia de los pactos y tratados internacionales, y que en la mayoría de los países de América Latina tenían jerarquía constitucional, como en el caso de Argentina, pero no, la mayoría de los países habían sido adoptados. Sin embargo, lo que estaba comprobado era que esa ratificación de pactos y tratados internacionales, inclusive en los casos de jerarquía constitucional, no condecía con las políticas públicas. ¿Esto qué significa? Que digamos, distintas lógicas, desde la arbitrariedad, desde procesos en los cuales no se respondía, de hecho la propia conformación del concepto de beneficiario, contrario a un sujeto titular de derecho, habilitaba las políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, generalmente vemos al Poder Ejecutivo, pero en realidad no es el Poder Ejecutivo, es toda la institucionalidad pública, y ese es un punto importante. Por lo cual, los estándares de derechos humanos, como por ejemplo la progresividad y no regresividad en las medidas adoptadas, interpela y obliga al Poder Ejecutivo, pero también al Legislativo y por supuesto al Judicial. Y entonces ahí se abre una esfera. Pero lo interesante, a lo cual quiero volver anteriormente, es que el concepto de enfoque es un concepto que se adopta desde el sistema de protección de derechos humanos, pero es un concepto que pertenece al feminismo contemporáneo. Es uno de los grandes aportes del feminismo contemporáneo. ¿Y por qué busca el enfoque? Esto que ustedes han escuchado muchas veces, los lentes violetas que dicen que han desarrollado muchas autoras, inclusive muchas autoras del derecho, Alda Facio lo ha desarrollado mucho para América Latina. Esa idea de los lentes, de los anteojos de género, del prisma, lo que necesariamente refiere es a la situación de asimetría en el ejercicio de poder, es decir, una estructura de poder que va a otorgar a los sexos, a cada uno de los sexos, distintas valoraciones, distintas posiciones y distinto valor de su relacionamiento social. Entonces el concepto de género, y ese concepto de género como aporte del feminismo contemporáneo, refiere directamente a relaciones primarias de poder, que son aquellas relaciones que se van a estructurar en lo que tanto denunciamos en los últimos años respecto al patriarcado.
esa forma de organización donde lo público y lo privado tiene una valoración, una incidencia, un valor económico, un valor político, y que ha atravesado esas grandes diferencias entre lo público y lo privado. Ese ámbito público históricamente asociado a los varones en relación al ámbito privado, que fue el ámbito de las relaciones interpersonales, donde se concentran las responsabilidades de cuidado y donde esas responsabilidades de cuidado históricamente fueron asignadas a las mujeres. Entonces, ese concepto de género no equivale a sexo, al contrario, precisamente toma que esas diferencias anátomo-fisiológicas entre el varón, entre el macho y la hembra de la especie humana, precisamente son los que van a llevar a construir este conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones de lo que van a significar esta diferencia sexual, de lo que es ser varón y ser mujer. Y ya lo decían grandes feministas, grandes literaturas, la reedición del segundo sexo de Simone de Beauvoir y esta difusión en los últimos años, bueno, ya Simone de Beauvoir a mitad del siglo pasado ya decía, mujer no se nace, mujer se hace, y hablaba precisamente de esta construcción societal, que va cambiando con el tiempo, que se va resignificando, pero siempre hay creencias y valoraciones de lo que se espera ser varón y ser mujer. Esta aproximación, digamos, y esta elaboración metodológica, pero también con un objetivo político del concepto de enfoque, es precisamente porque el feminismo dice la única forma de atravesar esa estructura asimétrica de poder es con una mirada transversal. No necesitamos únicamente atravesar ciertos comportamientos o, por ejemplo, establecer medidas donde las mujeres tengan mayor prevalencia que los varones, sino que lo que necesitamos es transformar las relaciones de producción de poder, romper con esa estructura, transformar esa estructura de poder, y a partir de esa transformación comienza el proceso efectivo de cambio. Entonces ese concepto de enfoque, de prisma, de mirada, de los lentes violetas, es el enfoque que toma el sistema de derechos humanos para precisamente desarrollar un sistema integral y estructurado, tanto por aquellos principios, reglas y estándares de derechos humanos, pero además también por todo el sistema, ese corpus de derechos humanos que es un corpus interpretativo que los mecanismos de seguimiento, sean los comités que van a monitorear el cumplimiento de los pactos y tratados internacionales, y ahí en temas de género tenemos el comité de la CEDAW, de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, o dentro del sistema interamericano, el comité de la del Belén do Pará, que es nuestra convención interamericana de garantizar la vida libre de violencias para las mujeres y las niñas de la región. Todo ese corpus interpretativo a partir de las observaciones que le hacen a los estados, las observaciones finales, pero también todos los relatores de Naciones Unidas, órganos de fiscalización y jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores dentro de la Comisión de Derechos Humanos van a producir una interpretación respecto al compromiso jurídico, que son obligaciones jurídicas que los estados han ratificado a partir de la ratificación de los instrumentos. Entonces la idea de enfoque va a ser una metodología. Y esto es interesante porque si bien el sistema de derechos humanos no le reconoce el feminismo contemporáneo, es bueno tener en cuenta que esta idea de enfoque, que además el feminismo y todo el accionar de las feministas dentro de los aparatos estatales en los países centrales, como en América Latina, también fuimos aprendiendo muchísimo de la aplicación de este enfoque. Hay todo un bagaje respecto a los temas de agenda que se pudieron implementar. Y así llegamos. Luego de cumplido la Agenda 2015, que los países rindieron cuenta, se concentra y se consensúa esta nueva agenda, que es la Agenda 2030, donde esta agenda es superadora de la anterior, donde ya no tenemos 8 objetivos, sino 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y donde voy a remarcar solamente 3 objetivos muy interesantes, uno que es el ODS 5, que establece la igualdad de género, otro objetivo muy importante es el 10, porque es el primer objetivo que trabaja sobre las desigualdades, y ahí es muy importante, porque si bien, como dije al inicio, América Latina no es el continente más pobre de la Tierra, la desigualdad estructural respecto a los ingresos, es decir, a esa concentración de recursos, de patrimonio, que se mide por el coeficiente de Gini, que es una operación estadística que nos permite hacer ese cálculo,
Pero lo que poco se dice es que este es el continente más desigual de la Tierra por la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Entonces, tener un objetivo que va a trabajar sobre achicar esas desigualdades, eso que llamamos la brecha, el gap en inglés, que claramente va a buscar sobre la distribución y redistribución, es sumamente importante. Pero hay otro objetivo que nos interpela muy fuertemente a quienes estamos en el campo del derecho, que es el 16, donde busca garantizar mecanismos de acceso a la justicia en sentido amplio. ¿Y por qué en sentido amplio? Porque no es solamente, si ustedes bien saben y saben saber mejor que yo, que las condiciones para el ejercicio de derechos tienen una particularidad fundamental de tener instancias donde ante cualquier reclamo, situación violatoria, expectativa menor, cualquier persona potencialmente puede acceder al Poder Judicial para hacer valer su reclamo. Bueno, precisamente todo ese ámbito del acceso a la justicia, que es mucho más amplio que la función del Poder Judicial y de todo el andamiaje procedimental del Poder Judicial, también hay que generar mecanismos administrativos o distintas instancias que puedan garantizar este acceso a la justicia. Entonces es interesante porque se incorpora en una agenda, insisto, global, vinculada a garantizar el desarrollo, pero además garantizar, como dice su preámbulo, la realidad de los derechos humanos de las personas, también garantizar que nadie quede atrás, tiene estos mecanismos incorporados. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cuidado? Bueno, tiene mucho que ver con el cuidado, y en el ODS 5, que no mencioné todavía, es un ODS completo dirigido a garantizar la igualdad de género, donde es igualdad en el ámbito de la educación, igualdad de vivir libre de estereotipos. Fíjense la importancia que tiene en relación a la educación de las jóvenes, la educación de los adultos, pero de sacarnos los estereotipos en distintos ámbitos, en el ámbito de la política profesional, de distintos ámbitos que podemos garantizar en esa línea, pero además también tiene metas específicas, porque estos objetivos generales tienen metas específicas respecto al trabajo de cuidados. Y aquí quiero invitarles a un ejercicio. Les voy a pedir que ustedes entren a esa página, www.menti.com, y en esa página les van a pedir un código, que es el código que tienen allí. Está en el chat cualquier cosa, está en el ¿no? chat, cualquier cosa lo pueden copiar y pegar, pero la pregunta de la cual ustedes tienen la posibilidad de escribir, y así empezamos a participar, 2 palabras que asocien o 2 conceptos que asocien con trabajo. Es libre, yo voy a dejar de compartir y voy a compartir la respuesta y vamos a hacer una nube de palabras a ver qué asociamos con, qué asociaron ustedes con el concepto o las palabras vinculadas a trabajo. ¿Pudieron ingresar? Sí, por acá Genial. sí, Laura. Buenísimo. Ahí yo estoy poniendo cómo se va armando la nube. Las palabras que ustedes más están respondiendo, la que tiene mayor incidencia, va a quedar más grande. ¿No hay más palabras? ¿Están pudiendo participar? Bien. Voy leyéndolas. Esfuerzo es la que tiene mayor incidencia, dignidad, reconocimiento, remuneración, diferencia, jerarquías, computadora, salario, equipo, liderazgo, obrero, onerosidad, jerarquías, o jerárquico, no jerarquías, sí, oficina. Sigue más grande reconocimiento, asociado al trabajo, creatividad, diferencia, jerarquía, idoneidad, remuneración, onerosidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos los vamos a guardar de recuerdo.
y todas las observaciones que ustedes pusieron son muy interesantes, pero fíjense que ninguna vinculó con el cuidado. Y en todo caso, lo que les quiero compartir es que el cuidado es trabajo. Y entonces, en el desarrollo, situándonos en el desarrollo de las economías capitalistas modernas, lo que hemos tenido históricamente es una división entre tres campos del trabajo. Primero, lo que conocíamos históricamente como el trabajo productivo, que es con el cual ustedes mayor incidencia han puesto en sus respuestas, han puesto oficina, han puesto computadora, que tiene que ver con lo que en este grupo que nos encontramos en esta sala trabajamos mayoritariamente, que es lo que conocemos como el empleo o la ocupación, y que interpela a la esfera pública. Esa esfera pública que a lo largo de la historia fue una esfera dominada por los varones. Una inserción desde la polis griega en adelante, la ciudadanía y los asuntos públicos son competencia de los varones, porque así se los autoasignaron los varones. En cambio, aquel mundo privado, donde la característica biológica de los cuerpos de las mujeres, que hasta hace muy poco, ahora no somos las que exclusivamente podemos reproducir esta especie humana, hasta hace muy poco las mujeres éramos las que teníamos centralidad en esta reproducción, se nos asignó el mundo de la esfera privada. Y ese mundo de la esfera privada, el mundo que conocemos como el trabajo reproductivo, concepto que ha ido evolucionando en los últimos años, y ahí se reconoce el concepto de economía del cuidado, y vamos a ver por qué con economía, no solamente como cuidados. Ese ámbito de la esfera privada, ámbito en el cual se asignó mayoritariamente a las mujeres, es un ámbito de producción de trabajo, de producción de valor económico, pero al no ser remunerado ni salir al ámbito público, en general, no solamente que es invisibilizado, por eso al inicio empecé a decir, bueno, la pandemia lo está visibilizando y nos ha dado un empujón para que esto se haga visible. Ahora, no significa que se reconozca. Y si le pongo miles de ejemplos, y aquí hay mayoría de mujeres quienes trabajan, seguramente estarán muy cansadas de hacer una tarea enorme, tiempo completo, de cocinar delicias para que nadie se dé cuenta, o porque digan otra vez milanesas con todo el trabajo. Por lo menos a mí no me gusta hacer milanesas y me parece mucho trabajo. En fin. Y el tercer ámbito que no se reconoce como trabajo es el trabajo voluntario, que también en la pandemia lo hemos visibilizado centralmente. Ese trabajo, que es el trabajo que se presta, es el tiempo propio dedicado a tareas hacia otras personas, que no son integrantes directas de mi núcleo familiar, pero que generan un impacto directo, que contribuyen también a la generación de la economía de valor, lo que llamamos la economía no monetaria, ha sido central en el tratamiento de la pandemia. Esto lo hemos visto centralmente lo veíamos antes de la pandemia. Ahora, nada es novedoso, esto estaba antes de la pandemia. Entonces, todo lo que se sostiene dentro del sector voluntario, de, por ejemplo, los merenderos, los espacios de cuidado, los espacios de juego, porque esos son espacios muy interesantes para los niños, que se dan en ese espacio voluntario, que puede haber organizaciones de la sociedad civil, pero también organizaciones religiosas, distintos ámbitos, es también trabajo. Ahora, este ámbito de las relaciones laborales del trabajo están atravesados por múltiples discriminaciones de género. Y ese es uno de los puntos que ha caracterizado la inserción laboral de las mujeres en el trabajo remunerado. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, y me estoy situando a mediados del siglo XX, donde en esos arreglos institucionales, a mediados del siglo XX, donde se empiezan a sentar las bases de los regímenes de bienestar, en los países centrales, luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollan los welfare states, pero que en América Latina también, en el caso de Argentina, tienen un impacto central en el establecimiento de sistemas o de regímenes de protección, se basaron en el trabajador ideal, y esa norma del trabajador ideal, y en el caso argentino es muy visible toda la normativa, la ley de contrato del trabajo, parte de esa categoría de trabajador ideal, varón heterosexual, casado legalmente, porque, por ejemplo, todo el sistema de asignaciones familiares que va a beneficiar al núcleo familiar es si existía un vínculo legal con el trabajador asalariado formal, que además era el varón. Esa impronta, inclusive el supuesto del pleno empleo, en los países europeos con los países de América Latina, también fue un supuesto del pleno empleo masculino.
en realidad lo deseable, y el estímulo fue hacia la permanencia de la mujer en el hogar, para garantizar, en el caso de Europa, reconstruir una Europa devastada por 2 guerras mundiales, por el Holocausto, por todas las situaciones que se necesitaba garantizar esa reproducción social, y para ello se asignó otra vez a las mujeres centralmente. Pero claro, fue muy interesante los procesos. El desarrollo de la tecnología doméstica fue importantísimo para las mujeres poder disponer de una plancha eléctrica y no quemarse con las planchas de carbón. Fue un cambio en la revolución, por eso la historiografía feminista nos muestra trabajos lindísimos donde habla de las mujeres casadas con el welfare state, porque las mujeres estaban en un momento culmine donde el uso del tiempo y la tecnología les acompañaba en ese trabajo. Ahora, lo deseable de ese modelo era precisamente esa permanencia de la mujer para educar a los niños, para sostener. En el caso de América Latina se dan las mismas, por otras razones, pero se dan las mismas, con mucha influencia también de organizaciones, en el caso de Argentina como la Iglesia Católica, pero recién a partir de los años 60, y si vemos la participación, y acá uso datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo que tenemos que había un 20% de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y recién, y ya si vamos al año 2017, esa participación aumenta un 66%. Esa participación en los últimos años, y la pandemia también está desacelerando fuertemente por distintos motivos. Tenemos también a su vez también la presencia de las trabajadores pobres o les trabajadores pobres, que son trabajadores asalariados formales, pero dado la devaluación de los ingresos, están por encima de la línea de la pobreza, pero un poquito más por encima de la línea de la pobreza, y con las consecuencias que esto genera. Y a su vez también tenemos otro fenómeno muy marcado en la región que tiene que ver con las mujeres que no disponen de ningún tipo de ingreso. Y hay un 20% de las mujeres en la región que no tienen ingresos monetarios. Por eso ustedes deben conocer muchas situaciones de aquellas abuelas, que no hablamos más del concepto de abuelas, sino de aquellas mujeres mayores, porque el concepto que utilizamos por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores son personas mayores, que el mejor momento de su vida, o el momento en el cual llegaban a tener un ingreso propio y podían disponer sin ningún tipo de recaudo de un dinero para hacer los gastos que se les antojase, era cuando llegaban a la viudez, y no lo recibían a esa pensión como un reconocimiento del aporte por el trabajo de cuidado no remunerado, sino era por vía de título hereditario, y todavía sigue vigente en relación a esa ley. Entonces aquí tenemos múltiples tensiones, aquí muy rápidamente en términos de gráficos, y acá la fuente es la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver otro segundo efecto asociado a esta participación de las mujeres en América Latina en el mercado de trabajo, que es la presencia de hijes. A los varones no les afecta en la trayectoria el número de hijes, pero con las mujeres tiene una incidencia directa. En el gráfico de color naranja tenue tenemos desde el año 1992 hacia el año 2015 la participación de las mujeres con hijos, en color naranja son sin hijos, y fíjense cómo va creciendo ascendentemente y crece a 0.5 porcentaje porcentual por año. En cambio, las mujeres con hijos menores de 6 años, fíjense cómo se va estancando. Crecen en promedio un punto menos en relación a las mujeres con hijos en la participación. Entonces volvemos aquí a las múltiples situaciones de discriminaciones que hablábamos al inicio, respecto a que inclusive aquellas mujeres que ingresan al mercado de trabajo, donde los hijos u otras personas que tengan para cuidar, porque el cuidado no se concentra únicamente en los niños o en los hijos, pueden tener personas mayores para cuidar, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, les va a afectar, pero no solamente esa desigualdad va a afectar dentro de la participación en el mercado de trabajo. Tenemos fenómenos que ustedes deben conocer respecto a la segregación ocupacional, esto es decir, las mujeres que pueden, y acá de un gráfico muy simpático, el fenómeno del techo de cristal, que muy interesantemente se ha viralizado a partir de ese concurso por magistrado, que no tenía la menor idea de lo que era el techo de cristal. Hace poco me encantó porque alguien me dijo, bueno, pero ese no es una figura jurídica, ¿por qué tenía que saberlo?
Claro, pero tendré que haber dicho que no sabía en todo caso. Pero bueno, el fenómeno del techo de cristal habla de lo que la literatura hace muchísimos años viene trabajando, que es la segregación vertical y horizontal. La segregación vertical es precisamente, hay un techo vidrioso, invisible, donde, el cual no está regulado ni normado, no está prescrito que las mujeres no podemos llegar a puestos de conducción, pero en los hechos, los mecanismos son disuasorios para que las mujeres efectivamente lleguemos a los puestos de mayor jerarquía en la pirámide ocupacional. Y la figura contraria al techo de cristal es el piso pegajoso o piso barroso. Las mujeres estamos pegoteadas a los puestos ocupacionales de menor jerarquía. Aquellos puestos ocupacionales que demandan, que son informales, que demandan mayor tipo de destrezas en los cuales no condicen con en muchos casos con los niveles educativos de las mujeres. Y hay otros fenómenos que se han estudiado y que van desarrollando en la literatura, como las paredes de cristal, y esto quiere decir que las mujeres quedan amontonadas en ciertos sectores ocupacionales, y por ejemplo el despliegue que se puede hacer en los sectores industriales es que a las mujeres las van abarrotando, situando en estas paredes invisibles para determinados tipos de puestos de trabajo. Hay un fenómeno más reciente analizado que es el techo de cemento, que es muy interesante, porque el techo de cemento refiere a la autopercepción de las mujeres que no van a poder ascender en la escala y en la jerarquía debido a sus responsabilidades familiares, y debido a que esas responsabilidades familiares no tienen un correlato, porque todo lo que venimos hablando se da, esta masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, no condijo en América Latina con una masiva incorporación de los varones en las tareas y las responsabilidades de cuidado. Por lo tanto, el techo de cemento alude a la pérdida de expectativa que tienen las mujeres y de la imposibilidad que tienen de disputar, o simplemente ni siquiera es el espacio de la disputa, que generalmente para las mujeres se plantea como una disputa. Y generalmente los mecanismos de género van a operar para decir si hay tres mujeres juntas se van a pelear. Y van a estimular ese tipo de competencias precisamente porque ese es el estímulo para también, por los acantilados de cristal, también estimularlas a que salgan del mercado de trabajo, o el fenómeno de las escaleras rotas, que tiene que ver con los ciclos reproductivos, o con la falta de oportunidades para concentrar. Entonces ese techo de cemento tiene que ver con también desafíos que las mujeres están ellas mismas potenciando en esta línea. Aquí muy rápidamente, los últimos años, al inicio yo hablaba de los déficits de información. Es interesante que en el año 2019, con el cambio de gestión, el Ministerio de Economía tiene una Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género, donde ha permitido hacer algunos cálculos que no teníamos hasta este momento, y acá lo que vemos, no sé si ustedes lo pueden ver claramente, es la diferencia entre los indicadores de participación. Y voy a tomar uno solo, estos después aquí están, y la fuente, como les decía, es la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Está disponible online este documento, pero tenemos tasa de desocupación en las mujeres siempre es casi 2 puntos porcentuales, y esta brecha está menor de lo que ha sido en otros momentos. Es decir, las mujeres siempre estamos más desempleadas que los varones. Pero también estamos más subocupadas demandantes. ¿Qué significa la subocupación demandante? Es que trabajamos menos horas de las que efectivamente demandamos trabajar, porque no hay oferta de puestos de trabajo para las mujeres, o porque hay distintos mecanismos que van excluyendo. Y también las mujeres estamos más informales dentro del mercado de trabajo en relación a los varones. Aquí, respecto a lo que veíamos, este documento del Ministerio de Economía también ha calculado la brecha salarial, es decir, esto que tanto hemos escuchado, que las mujeres ganamos menos que los varones, y efectivamente hay un 29%, digamos, la brecha se está establecida en un 29%, es decir, esta es la relación, las mujeres ganamos en promedio, y eso se hace por un cálculo del total y promedio de la economía en un porcentaje, pero si se trata de informalidad laboral, la brecha es de un 35.6%. Y en este gráfico de la misma fuente vemos claramente en color celestito como corresponde, o en turquesa los varones, en violeta las mujeres, y tenemos que la construcción, el 95.4% de les ocupades en la construcción son varones, solamente un 4.6% de mujeres. Y en el extremo opuesto, en
personal doméstico solamente tenemos un 3.5% de varones y el 96.5% de las ocupadas en servicio doméstico son mujeres. Y esto habla también de la segregación y de todos los fenómenos que vimos. ¿Vamos bien hasta acá? Yo me aceleré. Perfecto, perfecto. Bien. Y esto nos va a llevar también al punto del cual estamos compartiendo, por el cual está esta invitación, que pasa con el trabajo no remunerado y la disponibilidad de información. Y esto también ha sido un déficit histórico. Muchos de los países de América Latina han avanzado una herramienta muy interesante, que es medir el tiempo. Y ahora vamos a trabajar por qué es importante medir el tiempo, pero porque es importante saber cómo nos organizamos, cómo distribuimos nuestro tiempo, cuáles son las horas más demandantes. Esto es central también para las interrelaciones que tiene el cuidado con el resto. Como el cuidado nos atraviesa a lo largo de la vida, refiere a la sostenibilidad de la vida, también refiere a la reproducción de la fuerza de trabajo, requerimos saber cuáles son las horas picas para diseñar, por ejemplo, un sistema de transporte. Por eso la vinculación entre trabajo y cuidado y transporte es fundamental. Argentina no tiene esa encuesta, hay un compromiso ahora del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, es también un ministerio que es muy reciente, muy joven, se creó en diciembre del 2019, de crear una encuesta nacional de uso del tiempo. Pero en el año 2013, la encuesta permanente de hogares desarrolló un módulo específico, incorporó en realidad 3 preguntas que tenían que ver con los quehaceres domésticos, con el apoyo escolar y los trabajos de cuidados. Y lo que vemos en esta encuesta es también la concentración y el tiempo promedio que dedican varones y mujeres a estas tareas. Entonces vemos que la mayor participación en quehaceres domésticos es de las mujeres. La tasa de participación es de un 86.6%, y en tiempo promedio son casi 4 horas diarias que las mujeres dedican a tareas de quehaceres domésticos, mientras los varones 2.4 en promedio de su día. Al apoyo escolar, los varones tienen muy baja tasa de participación, mientras las mujeres es mucho mayor la tasa de participación, casi un 20%, y en tiempos también es el doble. Y respecto a los cuidados en general, que en cuidado siempre hablamos del cuidado directo de las personas, y ahora lo vamos a profundizar, como del cuidado indirecto, que es gestionar el cuidado, también la incidencia de las mujeres es mayor, en tiempo y en participación. Pero también es interesante verlo, y la encuesta nos permitía, la EPH nos permitía verlo en términos de la disponibilidad de ingresos, o en todo caso cómo se estructura socioeconómicamente la población. Hay una forma para hacerlo que tiene que ver por la división de quintiles de ingreso. Entonces tomamos que el 100% dividimos en 5 quintiles, cada uno representa el 20% de la población, el primer quintil de ingresos es la población de menos recursos, y acá es donde vemos que el tiempo destinado de las mujeres más vulnerables supera ampliamente, duplica el tiempo de los varones en las mismas condiciones. Y empieza a ser más igualitario en el quintil 4 y 5, que son los mayores disposición de ingresos. Las interpretaciones de estas son múltiples, entre otras razones, porque estos 2 quintiles de ingresos tienen acceso al cuidado remunerado, sea a partir de la figura de la trabajadora de casas particulares o la conocida en América Latina como trabajadora de servicio doméstico, o a instituciones de cuidado remuneradas, mientras que aquellos sectores más vulnerables la incidencia del tiempo de las mujeres. Entonces, esta diferenciación entre trabajo remunerado, pero el trabajo de cuidado, que también es trabajo, nos permite precisar que cuando hablamos de cuidado, hablamos en primer lugar de trabajo, pero ese trabajo también no solamente se diferencia porque el anterior es remunerado y este es no remunerado, sino que claramente tiene y responde a las valoraciones culturales, a los sesgos y a las estructuras de género, a elecciones políticas, a cómo la sociedad lo considera. Todavía hoy hay muchas encuestas que muestran que si le vamos a preguntar a la población con quién es mejor que permanezcan los niños pequeñitos, van a decir sin dudar, y esto nos muestra muchos evidencia empírica que hemos construido en esta línea, que van a estar en mejor cuidado con la mamá, porque a los niños pequeños mejor no llevarlos a una institución de cuidado, sino que permanezcan en el hogar y a cargo de la mamá, no del papá. Todavía estas instancias
quedan muy asociadas, y eso tiene que ver con esta construcción de las estructuras de género, sobre las identidades del cuidado, esta falsa desarrollo de respecto a que el instinto maternal, tenemos bibliotecas enteras que demuestran que no hay tal instinto maternal, que son elecciones racionales, somos seres racionales, no nos manejamos por instinto, pero además también, y lo más importante de esta consideración del trabajo de cuidado, es que genera valor económico. Entonces, tenemos el trabajo de cuidado, que es aquel conjunto de actividades de atención directa a otras personas, que va a incluir elementos materiales, pero también emocionales. También, por supuesto que hay afectividad ya en este tipo de tarea, y ese es el cuidado directo. Inclusive si se presta remuneradamente, también hay una instancia vincular con el otro que se está cuidando. Pero también tenemos el cuidado indirecto, que es un cuidado que genera y va a organizar las precondiciones en las cuales se gestiona el cuidado, la gestión del cuidado, la gestión de, por ejemplo, la institucionalización de una persona mayor, pero además también esa gestión del cuidado, el cuidado indirecto contribuye al cuidado ambiental, esto es sumamente importante, de los hogares, y cuando hablamos en los hogares, nada se distribuye equitativamente en el interior de un hogar. La mayor sobrecarga de responsabilidades de cuidado está en las mujeres. Pero además también ha sido por eso muy importante el aporte que se venía haciendo desde los estudios de género y en los últimos años las economistas feministas, que nos permiten y han podido identificar el valor económico respecto al cuidado. Y después tengo algunos datos para presentarles. Pero lo que quiero ir sintetizando, y que no me quiero tomar tanto tiempo para después abrir el debate, me parece que en los últimos años también hemos avanzado. Digo, yo mencionaba al inicio sobre los arreglos institucionales que dieron paso a los estados de bienestar. Estos arreglos de la Europa de posguerra que tuvieron una traducción concreta en los países de América Latina. En esos años se hablaba de una triada del bienestar, o una relación entre el mercado, estados y familias, para distribuir todo lo que tenía que ver con las demandas respecto al bienestar. Los últimos años ya no hablamos más de un triángulo del bienestar, sino de un diamante del cuidado. La literatura, y hay importantes autoras anglosajonas y autoras latinoamericanas. América Latina tiene una producción de estudios de género absolutamente extraordinaria y muy rica. Se habla de este diamante del cuidado, donde cada una de las aristas responde a cómo de manera interdependiente e interrelacionada entre el mercado o el sector privado, el Estado, las familias y las organizaciones sociales y comunitarias van a responder respecto al cuidado. Pero todo esto siempre es de una mirada no neutral, no existe neutralidad. Hay una mirada atravesada por esta construcción sexuada de las identidades, y donde el cuidado es uno de los elementos claves. Entonces, si esto lo vamos a extrapolar, porque a las niñas pequeñas se les sigue regalando muñecas y se les regala una tabla de planchar, y a los varones se les regala un martillo y un banco de carpintero para que jueguen, está hablando también de esa construcción sexuada que va atravesando distintos ámbitos. Y esos ámbitos no son novedosos. Esos ámbitos han estado siempre visibles. Aquí traigo la maravillosa ilustración de Quino, donde Mafalda le pregunta a la mamá, y estamos hablando de los años 60 de esta tira, y fíjense el tipo de lavarropas que mencionaba. Esta era la tecnología para el hogar, un lavarropas semiautomático, que era la gran revolución en esos años. Mafalda le pregunta a su mamá, ¿qué haría, qué te gustaría hacer si vivieras? Porque esta no era claramente una vida. Entonces, ese ámbito privado que atrapó a las mujeres a lo largo de la historia no es novedoso, siempre estuvo visible. La diferencia es que con el aumento de la participación que veíamos al inicio de las mujeres en el mercado de trabajo, la crisis del cuidado que ha atravesado a los hogares y a las familias hace que esto haya generado tensiones, situaciones de estrés, múltiples situaciones, precisamente porque dentro del hogar no se distribuyó este cuidado. Entonces, por una parte tenemos mecanismos asociados a la legislación laboral, donde tienen escasas regulaciones sobre el cuidado. Mayoritariamente las escasas regulaciones que tenemos, como por ejemplo las licencias por maternidad, son para un momento puntual, el momento de nacimiento del hijo, no reconociendo otras instancias importantes de cuidado, pero además concentrada en las mujeres.
En el caso de la ley de contrato de trabajo en Argentina, tenemos 90 días de licencia por maternidad, 30 antes del parto, 60 posteriores, y solamente 2 días de licencia por nacimiento de hijos para varones. Entonces, ahí nos lleva a cómo podemos pensar el cuidado desvinculado de la relación laboral, que es la única relación que va a proteger con escasas medidas, pero por lo menos hay algunas medidas, como esta licencia por maternidad, licencia por lactancia el primer año de vida, pero en el cual esas medidas, y por ejemplo el sesgo de género que tiene la ley de contrato de trabajo es que establece la obligatoriedad de las guarderías, concepto que hoy estamos tratando de erradicar, porque los niños no se guardan en ningún lado, tiene que haber instituciones de cuidados, centros de cuidados de niñez. En esa regulación de las guarderías se establece a partir de un número de 50 trabajadoras mujeres, que significa que el legislador presupone que solamente tenemos problemas para trabajar y dejar a nuestros hijos las mujeres, y presupone bien, porque no se ha cambiado el orden de género al interior de los hogares. La responsabilidad respecto, inclusive las presiones y todo el enorme estrés y las lógicas recaen sobre las mujeres. Entonces allí pudimos ir avanzando en este reconocimiento de que el cuidado, además de ser un trabajo, es un derecho humano, es el derecho a cuidar, a ser cuidado, porque a lo largo de la vida necesitamos cuidados. Cuando un niño nace, si no tiene quien lo cuide, no va a poder sobrevivir. A medida que va creciendo, empieza a demandar menos cuidados. Va empezando a tener una autonomía relativa. Esto la Convención de Derechos del Niño lo establece muy claramente. Hay un momento que pasa a cuidarse, a autocuidarse a sí mismo. Y en muy pocos años, en su vida adulta, va a pasar a ser dador de cuidados, porque tiene hijos o porque tiene personas mayores o personas con discapacidad a las cuales tiene que responder. En muchos casos en los hogares, de acuerdo al fenómeno de maternidad tardía y comaternidad o copaternidad tardía, los hogares tienen una tensión y una crisis de cuidado muy fuerte porque tienen hijos pequeños y personas mayores para cuidar, sin institucionalidad, sin políticas públicas, depende de los niveles de ingreso de los hogares o la disponibilidad de tiempo de las mujeres para asumir toda esa carga. Pero además de esas situaciones en las cuales pasamos a ser proveedores de cuidado, nos tenemos que autocuidar también, viene el final de nuestra vida, que a lo mejor no demandamos cuidados, pero a lo mejor podemos volver a estar en un momento de una dependencia absoluta del cuidado de los otros. Entonces, a lo largo de nuestra vida nos atraviesa. Esa consideración del cuidado como un derecho humano implica obligaciones positivas y obligaciones negativas para el Estado. Por lo tanto, esa obligación que se va a desprender del reconocimiento del derecho al cuidado es muy importante considerarla en términos de un derecho de la persona, de un derecho humano que trasciende si yo estoy en una relación asalariada formal y tengo ciertos dispositivos, ciertas políticas de conciliación o de corresponsabilidad de los cuidados, sino que por el solo hecho de ser persona tengo que disponer de medidas para cuidarme, para cuidar a otros o para recibir estos cuidados. Si aquí vemos el importante número de pactos y tratados internacionales que reconocen el derecho al cuidado, que aquí está simplemente el listado, fue muy importante porque al inicio, si bien el concepto en derechos humanos se habla del concepto de vida digna, estaba reconocido e implícito, no se lo denominaba como tal. Y ahí voy al punto de los consensos que le hablaba al inicio, porque en América Latina se conoce bastante poco, pero hay una instancia muy interesante de generación de consensos, que tiene más de 40 años, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que es un organismo que la Secretaría Ejecutiva está en la CEPAL de Naciones Unidas, pero que congrega cada 3 años a ministerios de la mujer o institucionalidades de género de los países de la región, de América Latina y el Caribe, la sociedad civil representada por los movimientos y las organizaciones de mujeres y los organismos especializados de Naciones Unidas. Esa conferencia regional fija agendas regionales, agendas de género, y fue muy interesante porque en el consenso, y termina esta conferencia con un consenso. El consenso de Quito del año 2007 fue el primer consenso donde reconoce explícitamente y donde los estados reconocen que el cuidado es un derecho humano y por lo tanto se comprometen a cumplirlo.
Luego los siguientes consensos, cada 3 años se celebra esta conferencia, el último fue en Santiago, Chile, en el año 2020, los estados han ratificado este reconocimiento del cuidado de derecho humano. ¿Y qué implica? Bueno, luego se avanzó más. Al haber instalado este consenso que el cuidado es un derecho humano, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ya lo reconoce y habla explícitamente del derecho al cuidado. Hay constituciones de los países, la más actual es de la Ciudad de México en el año 2017, donde lo reconoce explícitamente. Hay fallos del Tribunal Constitucional donde dicen el cuidado es un derecho humano y avanzan sobre esa línea. Ahora, ¿qué nos pasa con la vida cotidiana? ¿Cómo hacemos y cómo trabajamos sobre este déficit de cuidado? ¿Qué nos ha pasado en la pandemia? En la pandemia se hizo visible, y sobre todo si estamos en instancia, ustedes lo ponían en nuestra lluvia de palabras en este ejercicio. Computadora, bueno, estamos todo el día. Ahora estábamos todos convocados por la computadora, pero el teletrabajo no se hizo, a pesar de que la norma que se sancionó en Argentina incluye el reconocimiento del cuidado. En general las prácticas empresarias, las prácticas cotidianas, inclusive del trabajo profesional autónomo, no incorporan, por ejemplo, los horarios, las distintas disponibilidades, la lógica de organización del hogar. Como nunca antes, el ámbito público y privado se concentró en los hogares. Estos dos ámbitos de producción, de economía monetaria y economía no monetaria con el cuidado, están concentrados. Y el resultado es que se cuida cómo se puede, cuándo se puede, y aquí tenemos problemas con la escuela en casa, con los niños, con el uso de dispositivos, con los datos del celular, con las distintas situaciones. Y ahí nos lleva otra vez a cómo distribuir el tiempo y a estas tensiones múltiples, y como además no hay una relación directa entre trabajo remunerado y no remunerado de cuidado, nos va a generar todavía tensiones más profundas. Y ahí, como les decía, hay distintas formas. Yo planteé los datos de este módulo del trabajo no remunerado que se hizo en la encuesta de hogares, pero tenemos otro tipo de actividades y de encuestas que se hicieron en Argentina, pero lo que nos muestran todos los estudios de estas encuestas de uso del tiempo, que en promedio las mujeres dedican el doble del tiempo del día, a costa, y por eso hablamos de la pobreza del tiempo, porque tenemos menos tiempo para autocuidarnos, menos tiempo para relajarnos, menos tiempo para el disfrute, debido a estas responsabilidades de cuidado, esta doble o triple jornada, que para el Día de la Madre salen un montón de videitos en las redes, que es un trabajo 24 horas, que qué maravilloso, que hay que reconocerlo y tal, pero lo cierto es que las mujeres están colapsadas, no pueden más, y tienen todo el derecho, no solamente a no poder más, sino no a querer más esta relación. Ahora, cuando vemos cómo impacta en términos de aporte, y hablamos de que el cuidado es un trabajo que genera valor económico, fíjense que este es un dato también del Ministerio de Economía actual, el trabajo de cuidado no remunerado aporta 15.9% al producto, es decir, que aporta proporcionalmente más que la industria, que aporta 13.2%, y más que el comercio, que aporta 13.0%. Es decir, que el trabajo de cuidado, esa economía no monetaria, ese valor que se genera en los hogares, que va a subsidiar al resto de las políticas públicas, se produce en los hogares y a cargo de las mujeres. Este es el mismo gráfico, pero viendo el escenario, y este escenario antes de la pandemia, la contribución era 15.9, en la pandemia aumenta porque llega al 21.8%, en el caso de la ciudad de Buenos Aires es del 23% la contribución directa, porque claramente en la crisis sanitaria de la COVID o del COVID-19, centralmente y particularmente en los momentos de aislamiento obligatorio, el éxito de la economía no monetaria sostuvo a la economía monetaria, pero además fue la principal medida de prevención de la crisis. Alivianó al sector, fíjense que todos los aislamientos de las personas contagiadas, salvo situaciones de complicaciones de salud, se hicieron dentro de los hogares, se hacen todavía dentro de los hogares. Y cuando hablamos dentro de los hogares, nada es equitativo y todo cae en manos de las mujeres. Y aquí, para poner un poquito de dosis de humor, esto va a generar, y con esto ya me voy llegando hacia el final para dar un momento de intercambio, lo que también está tensionando fuertemente, y de hecho el incremento de la violencia de género durante la pandemia ha sido elevado, y de hecho se han tenido que ensayar, elevado, alarmante. Los femicidios no han descendido en Argentina, muy por el contrario, y esto sucede en toda la región.
Pero ¿cuál es el escenario que hacemos para avanzar sobre políticas de cuidado? En primer lugar, tenemos, como hemos visto, múltiples actores, intereses, objetivos, recursos. Tenemos una importante producción de la academia, los movimientos de mujeres que reclaman, experiencias como el caso de Uruguay, que fue pionero en la creación de un sistema nacional de cuidados, y precisamente considerando que el sistema es la forma de tener políticas públicas, pero equilibradas, interdependientes y que funcionen efectivamente como un sistema para equilibrar la oferta y la demanda de cuidados entre los distintos actores que vimos, el hogar, los mercados, el Estado y la comunidad. Pero muchos otros países también tienen. Costa Rica tiene un sistema nacional de cuidados, el sistema de cuido se llama en Costa Rica, hay ciudades cuidadoras, Bogotá, Santiago de Chile, El Salvador. Aquí tenemos todo el desarrollo que hizo Uruguay desde el año 2010 a la fecha. En este momento Uruguay, que crea el Sistema Nacional de Cuidado, asumiendo el compromiso del cuidado como un derecho humano. Dado el último cambio de gestión, también está debilitándose la institucionalidad del sistema de cuidados, y eso es altamente preocupante. ¿Y qué pasa en el caso Argentina? Argentina, como dije al inicio, ingresó un poco más tardíamente a esta agenda de cuidados. Con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad se creó una Dirección Nacional de Cuidados, y claramente fue un objetivo, y dentro de este objetivo se creó una instancia. De hecho, el Ministerio reconoce que el cuidado es una necesidad, un trabajo y un derecho, pero se creó una instancia, una mesa interministerial de políticas de cuidado, que son más de 14 organismos públicos del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional, que han organizado, esto es previo a la pandemia, pero durante la pandemia tuvo una incidencia mayor para organizar todas las prestaciones en torno al cuidado, y también ha convocado a la conformación de una comisión redactora que ha estado trabajando en estos meses para diseñar por ley un sistema federal de cuidados. Y esto sería lo que presentaría el Poder Ejecutivo, una comisión de expertas externos a la gestión para diseñar este sistema de cuidados. Y ahí llegamos a la pandemia del COVID. Con Nieves Rico, una querida colega, hablamos de que esto más que una pandemia es una sindemia, recuperando un concepto de las ciencias naturales, de la biología, y también se utiliza mucho la epidemiología, porque lo que nos permite la sindemia es analizar las distintas sinergias que se da, que como les decía, eran preexistentes al COVID o a la COVID-19, y se da simultáneamente una crisis del cuidado, esto que veníamos viendo, los hogares estaban colapsados antes de la crisis, solamente que nadie los veía, nadie sabía lo que se producía, cada uno se iba fuera de la casa, y la que gestionaba el cuidado o producía o satisfacía directamente las demandas de cuidado en las mujeres, junto con la crisis del COVID y los niveles de pobreza. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué incluimos en estas sinergias la pobreza? Porque lejos de lo que se dijo, el virus no es democrático. Todos tenemos la posibilidad de contagiarnos. Ahora, la forma de resolver este virus es donde se interseccionan las distintas situaciones socioeconómicas, socioeducativas, la presencia de hogares en los cuales se pueda transitar, la disponibilidad de agua potable para poder higienizarnos, como es la prescripción. Entonces, no es democrático cómo nos va a impactar la COVID. Por lo tanto, este concepto lo que nos permite es tener una mirada más amplia respecto al tratamiento de la sindemia, pensado en estas múltiples sinergias, en donde a estas respuestas, y primero necesitamos una mirada muy dinámica, que es lo que han tenido todos los países que ir adaptándose permanentemente sobre la marcha, sobre el desconocimiento. Fíjense que el concepto de cuidados, todo el tiempo utilizamos cuídate, nos cuidamos, hay que cuidarse, la vacuna somos todos, todas las situaciones, no nos cuidamos colectivamente, sí nos cuidamos, pero básicamente lo que se necesita es ver cómo, ante esta situación de sindemia, que generó esta crisis sanitaria, crisis alimentaria también, crisis de cuidados, de pobreza, cómo operan también las estructuras de desigualdad interdependiente. Y por lo tanto, hemos pasado ya más de un año de este ejercicio del derecho al cuidado. Muchos ni se han enterado que es un derecho humano, pero en tal caso todavía no hemos llegado a efectivamente su tratamiento a partir de esta demanda necesaria de la universalización del cuidado. Ha irrumpido fuertemente el autocuidado, y eso lo estamos viendo también en estos últimos años, ante el cansancio que lleva la pandemia,
un cansancio donde las personas están empezando hace tiempo a priorizar sus demandas individuales sobre las demandas colectivas, donde aquella discusión que al inicio se daba sobre la salud como un bien público, hoy se está restringiendo, y además también porque tenemos que superar, y nuestra mirada tiene que ser superadora, que el cuidado no es la prevención, cuidarse no es lavarse muchas veces las manos, sino que tiene que ver con toda esta estructura que venimos viendo, donde se produce cuidados y en el cual todos vamos a demandar, proveer y necesitar autocuidarnos a lo largo de nuestra vida, durante la pandemia y luego de un escenario post-sindemia. Y con esto sí prometo que termino. Claramente no podemos tener, y no puede ser el cuidado la variable de ajuste de esta crisis, no puede estar todo relegado hacia los hogares como ha estado, pero dentro de los hogares acuerdos que no son cooperativos, los hogares tampoco son democráticos, hay asimetrías inter e intrageneracionales, hay violencias, hay abusos, hay múltiples situaciones que hay que desmistificar ese valor de la familia y por lo tanto, al menos personalmente, mi invitación es hacerle que no pensemos en ese concepto de normalidad, porque todo esto estaba antes, no veníamos de una normalidad, no veníamos de una distribución. La pandemia visibilizó, ahora no se avanzó en distribución de las responsabilidades de cuidados. A nadie tampoco le parece un escándalo toda la concentración de responsabilidades de trabajo que hay. Todo el mundo las estamos viendo, pero pocos nos escandalizamos que todo se concentre dentro de las mujeres. Y lo último que quería compartir, de nuevo soy una fan de Quino, es esta ilustración que hizo Quino cuando le pidieron para ilustrar los derechos del niño con la convención, por los 10 años de la convención, y aquí está Mafalda con todos los personajes pidiendo la vacuna contra el despotismo. Y me parece que en algo que estamos discutiendo muy fuertemente, y todo es expectante, ojalá quienes estemos aquí tengamos por lo menos una dosis de la vacuna, es precisamente trabajar sobre información, disponer de información para que este despotismo, para que nuestros acuerdos, para que las responsabilidades, para que los varones ejerzan el derecho al cuidado, no esperen que alguien les diga, che, tenés que ejercer, che, ahí tenés ese derecho, andá y ejercelo, sino que lo ejerzan activamente, pero que además la sociedad comprenda que no se pueden hacer, por ejemplo, disputas de carreras políticas, de puestos de conducción, si no se considera todo el trabajo que hay atrás por parte de las mujeres. Esto era lo que tenía para compartir y para abrir ahora el debate. Gracias. Bueno, Laura, la verdad, ¿qué decirte? Siempre nos dejás pensando con análisis profundos, con mucho estudio, por supuesto, además de datos, y bueno, con una mirada que nos invita a pensar en forma inteligente. Bueno, no sé cómo abrimos, si quieren, a preguntas, si quieren por el chat, o si no, por la mano. Ahí está Ro. Tenés el... A ver. Desactivar. Ahí desactivé. Buenísimo, bárbaro, gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad que excelente, me encantó tu exposición. Quiero felicitar al área académica, a Mariana, a todo el equipo. Excelente. La verdad creo que tenemos mucho para pensar y para hacer. Digo, esta mirada de el cuidado como derecho humano, pero con este abordaje integral, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, y la necesidad de generar consensos y poder mirar más allá, que eso sería la parte que a nosotros sin duda nos toca como institución colegial, que es el acceso a justicia, que significa acceso a derechos y no solamente al proceso judicial. Con lo cual, la verdad, me gratifica mucho toda tu exposición, me la llevo, seguramente la trabajaremos. Mariana está trabajando muchísimo con nosotros y siempre nos está proponiendo disertaciones y acciones de calidad como esta, así que bueno, gracias, muchas gracias, y a pensar para transformar esto en acciones. Eso quería decir nada más. No, gracias a ustedes por la escucha y por quedarnos pensando todos, ¿no? Todos vamos aprendiendo. Totalmente. Sí. ¿Alguna pregunta?
No veo, yo soy media chicata. No, yo pensaba en esto, bueno, nosotros tenemos una particularidad, ¿no? Que es la profesión jurídica, y a veces hay también estereotipos, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la profesión jurídica, en torno a determinados estatus sociales de quienes ejercemos la abogacía, y me parece que ahí hay mucha tela para cortar y mucho para trabajar en torno a, bueno, ciclos de vida, pero también a distribución del tiempo y estos análisis que haces vos bien, Laura, y que nos dejás, por lo menos a mí me quedo pensando de cómo trabajar y cómo resolver, porque las colegas indefectiblemente tienen, las colegas y los colegas, pero especialmente las colegas tienen este tema con el cuidado, que muchos quizás no logran darse cuenta, y también hay otro tema vinculado con la violencia, que vos también lo dijiste, que agrava la situación en torno a que las colegas muchas veces también se encuentran involucradas en cuestiones de violencia, aparte de todo lo que tiene que ver cuidado. Así que bueno, nos llevamos para pensar políticas colegiales en torno a nuestra particularidad, pero también para abordar casos, ¿no? Para abordar muchos casos de familia, porque también nosotros tenemos muchísimas colegas que precisamente por esta segregación horizontal se dedican en su mayoría a la materia de familia, así que bueno, yo creo que todas las líneas que abordaste nos enriquecen para seguir trabajando. Si me permitís, Mariana, porque probablemente en el sistema de cuidado sea un tema, y hubo también declaraciones que salieron del ANSES del reconocimiento de años de cuidados a los efectos de aportes previsionales. Esto que ya las moratorias previsionales se habían puesto también habían visibilizado, porque inicialmente las moratorias eran moratorias nada más. Lo que pasó con las moratorias es que el 84% de mujeres solicitantes eran precisamente las mujeres que habían tenido trayectoria de cuidado y que les faltaban esos años de aporte. Después las redenominan jubilaciones de ama de casa, y ahora se está avanzando, salió una información previa y luego se concentró. Pero ahí hay un trabajo enorme de las colegiaturas para hacer. No sé el caso específico de vuestra institución, pero hay muchas que, por ejemplo, tienen, una asignación por maternidad que es baja, entonces hay que empezar a pensar cómo hacemos mecanismos de compensación. No solo para maternidad, para paternidad también, porque si no nunca salimos de que solamente cuidan las mujeres, entonces hay que estimular que los varones. La experiencia que tenemos hasta ahora, que las licencias por paternidad hay que ponerlas obligatorias, si no, cuando se han extendido, porque si no, no se las toman. Pasó en Uruguay, un país que viene hace 10 años con sistema de cuidado, pusieron una licencia por medio tiempo en el primer año de vida del niño, que lo podría tomar cualquiera de los dos progenitores, lo terminan tomando las mujeres, porque además está la discriminación salarial. Pero a mí me parece que hay muchos mecanismos sencillos para empezar a marcar diferencias desde instituciones como la de ustedes. Ahí me parece que hay muchas estrategias, pero bueno, me fui mucho, creo que Melissa quería hablar. No, ahí nos dice Marcela. Perdona, Melissa, sí, como no. Tiene la mano. Está bien, gracias. Bueno, yo no soy abogada, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo, y hace algunos años cursé una maestría en Políticas Sociales, que bueno, tuve el placer de tener a Laura de docente, y un poco recién igual estabas respondiendo a lo que quería preguntar, porque mi pregunta iba en línea a si había políticas concretas que apunten a los hombres, ¿no? Porque pasa esto, yo trabajo en el ámbito privado, y desde el privado lo que se hace es, bueno, extender las licencias por paternidad para, bueno, generar un poco, favorecer la corresponsabilidad, porque si no, igualmente estamos lejísimos, las mujeres tienen muchísimos más días, incluso extendemos a las mujeres y a los varones les extendemos pero en menor cantidad, y incluso los hombres no se lo toman. Era esto que vos decías, ¿no? Como que, porque bueno, culturalmente todavía hay que hacer mucha sensibilización de la importancia de que los hombres empiecen a ocupar lugares de cuidado, ¿no? Porque creo que ese también, lo que es la sensibilización y tomar conciencia, es como un gran desafío. Y mi pregunta iba apuntada a si había otro tipo de políticas por ahí concretas, más allá de las licencias,
que apunten a acercar a los hombres. Sí, bueno, gusto verte, Melissa. A ver, lo que se está trabajando, fíjate que es como muy, muy difícil, digamos, a ver, desde los estudios de género y la perspectiva, siempre a mí, qué sé yo, a mí me gusta llamarlo como responsabilidad feminista, pero es una responsabilidad feminista que cual, bueno, si abrimos temas tenemos que tener formas para hacer y para eso necesitamos datos, por eso se ha construido. También para generar la credibilidad, ¿no? Porque trabajamos sobre la convicción. Cuando yo habla del escándalo, es decir, acá tenemos que promover que sea un escándalo la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. De todas maneras, fíjate que todavía estamos desmistificando el famoso mito del mayor costo laboral de la maternidad. Han pasado más de 20 años que la OIT sacó un estudio que tomaba 5 países, entre ellos Argentina, un estudio de Rosalba Todaro y Laísa Abramo, donde decía derribando un mito los mayores costos laborales de la maternidad, donde claramente demostraba que para asalariadas formales, donde está este beneficio, porque el resto no tienen, las monotributistas no tienen beneficios de licencia por maternidad y otro tipo de asignaciones. Pero lo que mostraba ese estudio, ya tiene más de 20 años, que no les impactaba más del un 1% en la estructura de costos, porque lo que hacían, como la seguridad social asume la licencia por maternidad, no la asume el empleador, los 2 días de paternidad es la única que está ahí, por eso cuesta tanto aumentar las licencias por paternidad, porque la primera pregunta es quién las va a pagar, pero la obligación que tiene el empleador o la empleadora de reemplazar a esa trabajadora no la cumple, entonces no es un costo directo. Todavía seguimos batallando con ese mito, todavía seguimos batallando con los mitos. Bueno, pasa también con las mujeres destinatarias de programas de transferencia, vos lo vemos con nosotros muy bien, todavía dicen que se embarazan para tener aguache, candidatos a gobernadores dicen estas cosas, barbaridades, cuando los datos del ANSES son clarísimos y que en promedio no llegan a 2 hijos por destinatarias de aguache. Entonces, bueno, y así tenemos múltiples situaciones que desterrar. Entonces, en términos de las propuestas, se ha ido trabajando conjuntamente, es decir, propuestas, para reorganizar los tiempos de trabajo, reorganizar las responsabilidades, por ejemplo, los bancos de horas, que se hizo en Argentina durante la gestión de Cambiemos en el sector público y no fue virtuosa como fue implementada, pero se trataba de trabajar, bueno, que indistintamente, por ejemplo, si había una reunión de padres del colegio, donde la atención cae sobre la mujer, porque además si no va a la reunión de padres del colegio, toda la comunidad educativa la mira mal porque participa poco, porque además las instituciones educativas demandan un montón y las mujeres estamos todas colapsadas y hay que ir a retirar la libreta al niño y hay que hacer el trajecito para no sé qué cosa y demás. Se podía permitir ese tipo de situación. Bueno, llegar 2 horas más tarde porque iba a la reunión de padres, y fíjense, reunión de padres, ¿no? Cuando son los que menos aportan, en vez de padres y madres, y todavía se hablan las mamis, etcétera, el chat de mamis, todas estas cosas. Entonces, se buscaba hacer ese tipo de experiencia. En América Latina no hay mucho desarrollo de licencias parentales, que iría en la línea de lo que vos vas, que son indistintas para padre, madre, distintos progenitores, porque son las que menos se han desarrollado hasta el momento. Entonces hay menos experiencia. Hasta ahora el gran paquete de medidas se ha concentrado en aumentar las licencias por paternidad o ampliarlas a que no sea solamente nacimiento, sino adopción, y hasta ahí no más. En infraestructura, porque en términos de cuidado hablamos de tiempo, dinero y infraestructura. Eso sería en términos de tiempo. En temas de infraestructura, ahí es donde se ven las desigualdades más fuertes de ingresos, porque hay baja oferta pública, sobre todo de primera infancia, y ni hablar para personas mayores. Y este es un problema enorme de política pública, porque tenemos una transición demográfica acelerada, y lo que vamos a tener en 2050 ya están esas estimaciones, una población envejecida sin nadie que los cuide. Pero además no nos estamos preguntando societalmente qué vamos a hacer con nuestras personas mayores, y qué van a hacer en muy pocos años, por lo menos conmigo, las personas jóvenes con mi cuidado, que no sean solamente mis hijas. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Claro, eso, digamos, sí. ¿Cómo nos vamos a distribuir socialmente? Este es, así como la maternidad no es una función individual de las mujeres, no tenemos hijes para nosotras, tenemos hijes para la vida, para la sociedad, o las personas no gestantes, que también tienen personas gestantes que tienen hijes para contribuir a la vida, por eso es una función social, y por eso fue esa medida no discriminatoria que la suma en la seguridad social. Ese debate no está dado.
sí en los países centrales, pero fíjate que en los países centrales que han tenido extendidas las licencias parentales, donde por ejemplo el sistema de seguridad social, ya Alemania en el año 2001 reconoce hasta 10 años de aportes en total de una trayectoria laboral de indistintamente varón o mujer que se dedicó a las tareas de cuidados. Pero también avanzaron en licencias parentales más altas, en términos también de, en el momento de un divorcio, establecer una división ganancial del aporte previsional. Esto que se compensa, esto que nosotros, por ejemplo, el aporte previsional no entra dentro de la disolución de una sociedad conyugal. Entonces, No. la mujer que a los 40 años se divorcia, que hizo solamente trabajo de cuidado, queda en una desventaja absoluta. Seguramente va a entrar a la informalidad laboral para el momento de jubilarse, porque no se divide ese aporte previsional, queda solamente en el varón. Entonces los países centrales han ido. Ahora, cuando los varones vieron en los años 60, 70, con el auge del movimiento feminista y demás, y diríamos inicio de los 80, ya ahí empieza a rezagar, cuando los varones empiezan a ver cómo les afectó en la trayectoria laboral, o en los hogares, lo que pasa también en América Latina, que afecta directamente los niveles de ingresos. En Chile pasa eso, la licencia las licencias para varones, es una extensión del postnatal que puede ser tomado también para varones, que fue la reforma en los últimos años, como los varones ganan más que las mujeres por la brecha salarial que vimos, se la terminan tomando los varones, inclusive aunque haya voluntad de esa pareja que se la tome el varón. No pueden asumirlo porque pierden un ingreso si es el ingreso de la mujer, porque gana menos. Y no gana menos porque no quiere o porque sea menos apta, o porque tenga menores calificaciones, generalmente tiene más calificaciones. Entonces, ahí en las medias. Entonces, lo que yo decía de Europa es que cuando los varones empezaron a ver cómo les afectaba en su trayectoria, para, por ejemplo, los concursos, trabajar para proyectar para un concurso, si tienen tareas de cuidado, lo que nos pasa a nosotras, estamos todos acá tarde con las responsabilidades de cuidados atrás para cuando terminemos esto salir corriendo a resolver, espero que no, que haya otros acuerdos cooperativos en vuestros hogares, pero en todo caso esa responsabilidad para los efectos de iniciar un estudio, para prepararse para un concurso, para la situación que sea, es mucha sobrecarga, a costa de menos sueño para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vieron que les afectaba la trayectoria, empezaron a resistir tomar las licencias parentales. Entonces, en los últimos años, los países europeos, además de y entonces las mujeres dijeron, bueno, nosotros no tenemos hijos, si no tenemos política de cuidado, nadie se hace cargo de cuidado, ¿por qué me toca hacer cargo yo? Con todo derecho, ejercen su derecho, pues no quiero tener hijos. Y no es esto que la sociedad cree, pobrecita, no tiene nada, no tiene hijos. Ah, claro, no. Ella fue re fría, priorizó su carrera. ¿Desde cuándo? Es un problema, un disvalor priorizar una carrera profesional. Para los varones es una maravilla, es un indicador de éxito. Entonces esto pasó en los países europeos, entonces han tenido que volver a reforzar Francia, Alemania, Italia, políticas de cuidados porque no había. Entonces en relación a tu pregunta, lo hice muy largo el recorrido, en relación a tu pregunta, hay distintos mix de intervenciones. En la región se están tratando de desarrollar estos mix, sobre todo con sector privado. Ahora, el último punto que agrego, lo que vos decías del sector privado. Lo interesante es que el sector privado está viendo, inclusive que están saliendo los casos de violencia. Y no a partir del 190 que se acaba de aprobar o recientemente se ha ratificado, sino que empezó como un problema, algo que se parecía que en los sectores. ¿Por qué? Porque la violencia de género es un indicador contrafáctico, atraviesa todas las clases sociales. Las mujeres más ricas, de mayor nivel educativo, en otros niveles de incidencia, pero también son víctimas de violencia psicológica, de violencia patrimonial, de violencia física. Entonces empezó a ser una problemática. Entonces han empezado a trabajar en políticas de coordinación y también han visto que les resulta más eficiente implementar, y eso hay bastantes estudios, yo les puedo facilitar algunos, es más eficiente aplicar medidas de conciliación que no tenerlas. Entonces ahí el sector privado ha empezado a realizar. Tal cual. Sí. Todo este bueno, largo, muchas gracias. Hice todo un recorrido medio largo. No, Laura, no queremos robarte más tiempo, clarísima la exposición y bueno, nos dejás pensando y se movió. Bueno, agradecer a todos por haber participado, muchas gracias y bueno, queda grabado, después pasamos la grabación. Laura, infinitas gracias. No, gracias a ustedes y un placer. Gracias a todos. Nos vemos.